desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Si una lectura brinda el momento que vive la alianza de oposición contra la dictadura y su base fundamental, el Partido Libertad y Refundación, y en especial por opiniones y posturas de su coordinador general Manuel Zelaya Rosales y el expresidenciable Salvador Nasralla frente al poder establecido, es de una batalla en medio de la neblina, cuesta arriba, y de pronóstico reservado en cuanto a resultados prontos y visibles. En el balance de quien timonea la nave de oposición y de donde salen las líneas estratégicas y tácticas del accionar político de la alianza opositora, en estas turbulentas aguas varía entre Zelaya y Nasralla. El cronista deportivo ha mostrado interés en las negociaciones en el ámbito institucional para salir de la crisis a través del proceso de diálogo, mientras que el exgobernante llama a la protesta pública y pacífica como las previstas a realizarse durante la Semana Santa a nivel nacional. Los reclamos del expresidente liberal son por una agenda de negociaciones donde el fraude electoral y los acuerdos que se logre alcanzar sean vinculantes y sancionados con un decreto del Poder Ejecutivo, expresiones en las que también deja en duda las actuaciones de la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea. Posición que también generan especulaciones mediáticas como de ruptura en el liderazgo opositor, de arreglos inaceptables con el gobierno, fuertes críticas para todos los bandos en redes sociales y señalamientos de anarquía, indiferencia y desinterés por el bienestar del país. Circunstancia que alimenta ataques a llamados a protestas callejeras y tomas de carreteras que se cumplen por órdenes del liderazgo opositor, que a su vez invoca el artículo 3 de la Constitución de la República, que llama a la insurrección ante un gobierno usurpador como el liderazgo de la coalición suele citar. También destacan esfuerzos para avanzar en un diálogo efectivo con el acompañamiento de mediadores internacionales de alto perfil de los partidos Nacional y Liberal, con apoyo de la ONU y entes de sociedad civil, entre otros imbuidos en el proceso. Muestra de esa dicotomía es que el sábado anterior Zelaya pidió a Nasralla rectificar su posición y coherencia con la postura de la alianza de oposición, que se firmó en un documento tras la crisis electoral, en el que antepone al diálogo que se nombre un mediador internacional y que sea vinculante. La posición de la alianza está firmada, es la búsqueda de un diálogo vinculante, transparente, que resuelva la crisis que vive el pueblo. No reconocemos al gobierno, por eso pedimos un mediador vinculante que resuelva quién ganó las elecciones, enfatizó el coordinador general de Libre y de la coalición opositora. Nasralla, por su parte, señaló que el diálogo es el fraude electoral y que este sea vinculante. Si Juan Orlando Hernández insiste que no sea sobre el fraude electoral, no habrá diálogo. No sé si queda claro, las dos cosas corresponden a lo que firmamos junto a Manuel Zelaya y Guillermo Valle en una carta el 7 de febrero que es de dominio público, expresó. Pese a los contratiempos, el proceso de diálogo avanzó este domingo con la ausencia del expresidente Zelaya, víctima del golpe de Estado contra su gobierno liberal del año 2009, vista en el informe de derechos humanos de la ONU como el antecedente de la actual situación política del país. La mesa técnica en busca del diálogo al que el gobierno invitó en 2017 quedó instalada el lunes de la semana anterior con delegados de los partidos Nacional, Liberal y de asesores de Nasralla. El moderador de la mesa es el coordinador residente de la Oficina de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, Igor Garafulik, que tras esa primera reunión señaló si existe voluntad para iniciar el diálogo y que el primer paso se dio en conversaciones previas al acercamiento que se busca materializar. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes y Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Estamos iniciando la semana, hoy es 19 de marzo del 2018. Estamos listos. Hoy un personaje de la vida nacional, expresidente de la República y líder de Libertad y Refundación. Está conmigo don José Manuel Zelaya Rosales, conocido popularmente como Mel Zelaya. Hoy está aquí conmigo luego de hacer una gira por varios países. Ya vamos a hablar de eso, pero primero, saludos, presidente. Me alegra verlo. Gracias por la invitación.
El expresidente Zelaya estuvo en Brasil, lo vi en una transmisión que se estaba haciendo, lo vi ahí con Dilma Rousseff y lo vi con Lula. Con el presidente Lula da Silva, también estuvo en Venezuela. No, sí, no se preocupe, que yo le he seguido la trayectoria. Entonces, viene de varias reuniones, de preparar eventos internacionales. Si me va contando, ahí saludando a Lula, que anda en camiseta. Me acuerdo que Lula es un obrero, Lula, un hombre brillante, por cierto. Está a punto, podría volver a ser presidente de Brasil, pero lo quieren encarcelar la oposición. Hay un abrazo de amistad, recuerdo que cuando vino Lula acá, pidió el trago hondureño y le sirvieron un octavo de Yuscarán, y después dijo Lula que quería el otro. Ahí está. Cuénteme qué pasó en Brasil. Bueno, gracias, Raúl. Para mí siempre Ven un recuadro al presidente. Una agradable ocasión de volverte a saludar y de estar aquí en Canal 11, un canal que tiene mucha trascendencia y además capacidad de competencia, pues, Canal 11. Los primeros lugares del país, es un placer estar contigo, Raúl. Mira, yo no programo ninguno de esos actos que me invitan a nivel internacional. Son actos que trascienden más bien la posibilidad de que un hondureño, como soy ahora, pues un ciudadano nada más, sin ningún cargo, pueda ser invitado a actos de tanta trascendencia. Estuve en Venezuela. Venezuela es el aniversario 5º de la muerte de Hugo Chávez Frías. Y llegan muchas personalidades, especialmente intelectuales. Pone otra, este es México. Sí, este es el Seminario de México. Pone otra, por favor, busca ahí Venezuela. Ahí está. Ahí se desarrolla cada año, el 5 de marzo, el aniversario de la muerte de un líder de la magnitud de Hugo Chávez Frías, un hombre que murió joven, pues, 58 años, en la plenitud de su vida y dirigiendo un proceso revolucionario de cambio en Latinoamérica, tal vez el más profundo en los últimos 100 años. Descendiente de Bolívar, y ahí se reúne una gran cantidad de intelectuales del mundo entero que asisten a esos eventos. A nosotros nos invitan, lógicamente, para acompañarlos, y nos dan una participación que realmente Honduras la merece en ese sentido. También se dio la casualidad de que en la misma fecha, eso fue el 5, pero el 8, iniciaba el famoso y conocido cónclave internacional del Partido de Trabajo en México. El Partido de Trabajo en México hoy acompaña a Andrés Manuel López Obrador con Morena y está siendo en este momento el candidato favorito a ganar las elecciones. Ni el PAN sumado con el PRD, que se unieron, y el Movimiento Ciudadano, más el PRI, alcanzan la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. El PT me invita a este cónclave. Me ha invitado ya varios años a ese cónclave a disertar, y este año me tocó a mí las palabras de clausura del evento, que es la izquierda internacional. Llegan partidos de centro también, partidos de derecha, pero es el cónclave más importante de la izquierda internacional en el mundo. Lo hace el PT con el profesor Alberto Anaya. Tienen 22 años de estar haciendo ese cónclave internacional, y ahí se escucha, pues, cada ponencia de cada país. Nosotros hicimos una ponencia. Honduras, dice, laboratorio del imperialismo en la agresión a Latinoamérica. Ahí se llamó la ponencia. Y nosotros expusimos ahí ese día en la clausura del evento. Nos tocó hacer la clausura del evento por designación de ellos directamente. Y en una coincidencia también se da el Foro Social Mundial.
en Brasil. El Foro Social Mundial es una contrapropuesta al Foro Económico Mundial. Hay un Foro Económico Mundial que lo desarrollan 22 potencias del mundo. Pues estas organizaciones crean un foro social mundial con las organizaciones, las ONG, los grupos de intelectuales líderes del mundo en Brasil para dar una contrapropuesta o una respuesta, digamos, social, eminentemente humana, frente al debate sobre el desarrollo de las sociedades y de los países a nivel internacional. En este foro se le preparó un homenaje al presidente Lula da Silva, un líder obrero. Lula no tiene este dedo, lo tiene cortado. Lula llegó hasta 3er grado en un torno que trabajaba cuando era un adolescente, se cortó este dedo. Entonces le falta, usted lo va a ver en las manos de él, que le falta un dedo. Lo he visto. ¿Lo ha visto? Sí, aquí estuvo usted con él. Entonces, entonces sí, y en Brasil también. Entonces, con Lula tuvimos una estrecha relación. A Lula, a Chávez y a Bush, porque no puedo desconocerlo, se le debe la condonación de la deuda externa del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue la condonación más grande de las condonaciones de deuda de Honduras. Más de 1.200 millones de dólares condonados en una decisión de minutos, pues, y se logró gracias a Lula, a Chávez y al presidente Bush. 3 presidentes que yo logré unirlos específicamente en ese tema, porque había una seria oposición. Mire, el Banco Mundial puede hacer una condonación con menor tipo de problemas, porque es el banco del mundo para reducir la pobreza. El BID no es un Banco Internacional de Desarrollo, se llama Banco Internacional de Desarrollo. El BID vive del aporte de los países y de los réditos de sus créditos. Entonces habían, para no mencionarlos, habían unos 6, 7 países en América Latina que no aceptaban que le condonaran la deuda a Honduras. No aceptaban simplemente porque ellos necesitan créditos del BID. Y en la medida en que le condonaban 1.200 millones de dólares a Honduras, Honduras prácticamente pues les quitaba la posibilidad a ellos de conseguir acceso a cierto tipo de créditos y a cierto tipo de montos. Entonces estos países no estaban de acuerdo en la condonación. Claro, y cuando 6, 7 países en un concierto de 34 se oponen a la condonación de la deuda, había que hacer un lobby. Su servidor hizo ese lobby con el equipo de trabajo del Poder Ciudadano. Y tal vez el más difícil de convencer en ese caso era Lula, porque no estaba él convencido de que prestarle un apoyo a la condonación de un país pobre, subdesarrollado, lleno de corrupción, lleno de ineficiencia, lleno de incapacidad para gobernar, como había sido la historia de Honduras, fuera lo mejor. Él era de la tesis que no hay que premiar la ineficiencia, sino que había que... Acuérdense cuáles eran las posiciones de Lula. Costó. Allí Chávez en ese tiempo ayudó bastante y Lula al final dijo: mira, Zelaya, pero después de 3 visitas a Brasil, vamos a ayudarte en eso. Y lógicamente éramos 5 países. Entonces entraba Guyana, Haití, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Entonces se beneficiaron. Los 5 países beneficiaron de las gestiones que nosotros y ellos, lógicamente, también hacían en ese momento para la condonación. Entonces Lula sí significa una persona que abrió espacios muy importantes en América Latina y especialmente en Honduras. Recuerdo, para que mires quién era Lula, solo para mencionar, o quién es Lula, para mencionar un detalle. Me acuerdo que le dice el expresidente Saca de El Salvador, le dice: presidente Lula,
¿por qué no firmamos le dice, un acuerdo de libre comercio con Centroamérica? Le voy a dar una respuesta que es posible que nadie le entienda, pues, pero le dice Lula a Saca, mire, presidente Saca, nosotros tenemos empresas muy grandes transnacionales. Trabajamos en China, en Europa, en Estados Unidos. Si usted le abre a los empresarios brasileños las oportunidades de comercio, industria, inversión en países tan pequeños como los de Centroamérica, y eso lo agrego yo, que nosotros no somos ni siquiera municipios de la Federación de Brasil, ni menos de Estados Unidos o México, somos países sumamente pequeños. Entonces le dice Lula, si usted le abre esa oportunidad a nuestras empresas, simplemente los van a absorber y van a desaparecer ustedes. Esos tratados no les convienen a Centroamérica. Imaginen qué honestidad de hombre. Ya me imagino que hubiera sido el presidente de Estados Unidos o presidente de uno de los países de Europa. Le dije, claro que sí, entre todas las transnacionales gringas y europeas y compren esos países. No, Lula es un demócrata, socialista, un obrero, un trabajador que de tercer grado logra la presidencia del Brasil después de 20 años de lucha, 30 años de lucha. Y hoy está en una competencia también. Entiendo yo que tiene demandas, tiene procesos que lo podían inhabilitar, pero lógicamente es el hombre más popular. Ayer dio una expresión, Lula, ahí en los medios. Dijo, si me meten preso, me voy a convertir en un héroe nacional porque soy inocente. Si me matan, me van a convertir, dijo, en un mártir. Pero si me dejan participar, me van a convertir en el presidente de la República. Ese es Lula, pues, o sea, Lula no es un personaje común en la historia de Latinoamérica ni de una potencia tan grande como es Brasil. Entonces coincidieron todos los tres eventos y su servidor pues tiene el honor de participar en los conclaves internacionales precisamente por las invitaciones que recibo. Yo las agradezco sinceramente porque salir de un llano, de esos del departamento de Olancho, donde me crié y donde nací, a participar en el debate y en los foros intelectuales más grandes del mundo, en ese sentido de los movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe, significa para nosotros, para nuestros equipos de trabajo, por los equipos políticos, una honra de gran magnitud que yo le agradezco sinceramente en nombre del pueblo hondureño y de la gente que realmente nos apoya. Bien, ¿satisfecho con esa gira entonces? Muy bien, sí, muy bien. Obviamente es importante. Pero recuerdo también que Chávez lo invitaba para la celebración y discurseaba allá en Caracas, ¿me recuerdo eso? Bueno, es que ahí Honduras, si me permite una opinión más así a nivel de ese contexto. Para mí hay dos momentos en la recién historia de Honduras y se dan en el siglo XXI. Antes del ALBA y después del ALBA. La Honduras antes del ALBA fue la Honduras del bipartidismo, una Honduras que su modelo ya estaba agotado cuando yo propongo cambios. El modelo económico, social y político de Honduras está agotado. Hay violaciones permanentes a la Constitución, hay conflictos internos. Ya el bipartidismo como respuesta ya tenía crisis ya evidentes. En mi gobierno el Partido Nacional manejaba la Corte Suprema de Justicia, el Partido Nacional manejaba la Fiscalía General del Estado. Y en vez de buscar un entendimiento como había sido histórico, había ya una crisis de sectarismo político en esas instituciones que impedían una armonía del Estado, porque yo no creo en la dictadura, yo no creo que
que un presidente debe manejar los poderes. Yo mantenía distancia, jamás le hablé a un magistrado, jamás le hablé a un juez en mi vida, y fui diputado, fui ministro y fui presidente. Nunca intervine en otro poder, porque yo creo que es el equilibrio de poderes en el Estado lo que logra que el sistema democrático funcione. Entonces, cuando yo decido entrar al ALBA, nosotros somos países, Raúl, de la égida del dólar. Así se le conoce a estas sociedades. Somos países que están en el círculo de los Estados Unidos. Somos como traspatio. ¿Poner la foto anterior? La que pusiste primero. Ah, mírenlo, aquí le mandan. Esta es la de la tumba de Chávez. Esa es la tumba de Chávez y ahí está la imagen de Bolívar. Estamos haciendo guardia ahí unos momentos, simplemente honrando al comandante. Bueno, saludes a César Rosenthal. Muchas saludes igual a don Jaime Rosenthal. Nuestro aprecio siempre y permanente para usted. Acuérdese que siempre fui el único que los defendí cuando vinieron aquí abusivamente a quitarles absolutamente todo, sin juicio, sin el derecho a presunción de inocencia ni el debido proceso. Así que ellos saben quién soy yo. Una sola cara siempre permanente. Entonces yo le decía, Raúl, que en aquel momento que el país necesita un giro, un cambio, abrir el comercio internacional, abrir el mercado de los combustibles, abrir las posibilidades de nuevas energías. Yo abro el país hacia Brasil, hacia Chávez, hacia los países socialistas de América del Sur, hacia UNASUR. Tengo muy buenas relaciones con todos esos presidentes en ese momento, que hay una tendencia de cambios sociales en América Latina que ahora la ha detenido la derecha internacional. Entonces, la inscripción de Honduras al ALBA, Raúl, a la alternativa bolivariana para las Américas, significa el despegue de Honduras hacia un proceso de liberación. Todo lo que está pasando en Honduras, en el ámbito político, en el ámbito social, se debe al cambio precisamente del giro que se le da a Honduras hacia la apertura internacional, hacia nuevos mercados, hacia la posibilidad de nuevas inversiones, hacia buscar liberar este país que ha sido oprimido permanentemente, primero por 350 años del Imperio Español y ahora por los últimos 2 siglos por el Imperio Americano y el Imperio Europeo, que sigue siendo una fuerza aquí interna. Entonces, estos países tienen que liberarse. Y para liberarse había que asociarse con nuevas fuerzas políticas. La alternativa bolivariana para las Américas es antiimperialista. Óigame, un presidente de Honduras o un país como Honduras en una asociación antiimperialista, Estados Unidos le dio alergia, se irritaron en Washington. Bueno, me llamaron a hablar, me mandaron a hablar y me dijeron, presidente, ahí está usted, cuando me dijeron las autoridades americanas desde el presidente Bush para abajo, si usted firme el ALBA va a tener problemas con los Estados Unidos. Yo firmé el ALBA y el ALBA es un proceso de liberación de estos países para salirse solamente de la égida del dólar, no es pelear contra el dólar, es precisamente para tener otras oportunidades. Y ese momento significa para Honduras entrar en el ambiente del debate internacional. Todo este proceso social que mire usted, todo este proceso revolucionario social que tiene Honduras, surge a raíz del ALBA, de la propuesta de la cuarta urna, de la propuesta para un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, todas democráticas y todas pacíficas. ¿Cuál es el problema? Respondieron con un golpe de Estado, planificado en los halcones de Washington. Aquí no pasaba Otto Rice y Robert Carmona. Y se presta la oligarquía de aquí y los militares de aquí, que son gendarmes de los militares de los Estados Unidos, del Comando Sur, a destruir al Partido Liberal. Destruyeron al Partido Liberal. El Partido Liberal, usted sabe lo que le ha pasado después de eso. Destruyeron la democracia, destruyeron las instituciones, montaron una dictadura criminal en Honduras, una dictadura salvaje en Honduras que todavía está funcionando. El golpismo está en el poder en este país.
Me sacaron del poder, me sacaron del país, me expulsaron, me mantuvieron en el exilio, después preso en la embajada del Brasil, torturado. Acuérdense de todo lo que pasó. Entonces, hoy, el nacimiento de un partido como Libre, que nace de las calles, que nace como una expresión popular frente de rebeldía, frente a la opresión, frente al golpe de Estado, frente a los fraudes, frente a todo lo que ha pasado, es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, el contexto internacional, Honduras hoy es parte del mapa internacional y fue el poder ciudadano, el gobierno liberal del poder ciudadano, el que buscando alternativas de desarrollo nosotros lográbamos crecimientos del 7% en economía. Nosotros teníamos un proceso de reducción de la pobreza. La deuda más baja de la historia de Honduras está en mi gobierno o en el gobierno que me honré en presidir. Teníamos la deuda más baja en relación al PIB, 17% del PIB en América Latina. Un país que iba como espuma creciendo, abriendo fronteras para Brasil, abriendo fronteras para Venezuela, abriendo fronteras para diferentes sociedades del mundo. ¿Qué alergia le da a los cambios a los Estados Unidos y a la élite oligárquica de aquí, que es simplemente obtusa, altísimamente conservadora? Ese es el problema que tiene Honduras de fondo en este país. Falta de oportunidades, falta de generación de empleo, falta de soluciones a los problemas del país. Las administraciones son malas precisamente por ese principio, que están cerrados en unas tesis neoliberales falsas. Libre mercado, aquí no hay libre mercado, aquí todo es monopolio. Es monopolios, oligopolios los celulares, oligopolios en los combustibles, oligopolios en los sistemas de energía. Todo eso, oligopolios en Honduras. Aquí no hay libre mercado, aquí no hay, ni siquiera el capitalismo se desarrolla en Honduras. Aquí lo que hay son imposiciones y este país se tiene que liberar. Cuando yo asumo, firmo Petrocaribe, abro los combustibles internacionales. Entonces, los grupos conservadores de Washington, que les llaman halcones de Washington, empiezan a planificar mi destitución y mi derrocamiento y empieza un proceso que en América Latina se estudia. Se llama restauración conservadora en América Latina, o Plan Cóndor 2. Empiezan a derrocar gobiernos, a usar la fuerza, a usar militares, a usar golpes de Estado para detener los movimientos de procesos sociales que habían iniciado, tanto en América del Sur como en América Central. Bien, el 26 de noviembre los hondureños fuimos a elecciones, unas elecciones muy reñidas. Después se nombró como presidente Juan Orlando Hernández. Varios países lo confirmaron. Varios países confirmaron al presidente Hernández. La alianza de la oposición fue a la calle a protestar. Hay personas muertas producto de esta protesta. ¿Cuántos muertos dicen las estadísticas de ustedes? Bueno, nosotros tenemos identificados más de 40 personas asesinadas por las fuerzas militares y policiales, especialmente por la policía militar. Y como ¿cuántos? Más de 40. Pero Naciones Unidas reconoció ya en un informe que hay 22 personas asesinadas con balas de la policía militar. Y eso lo dice Naciones Unidas, lo dice la medicina forense del Estado. Son balas militares que están en las cabezas de muchachos que perdieron la vida, jóvenes, que podían ser una esperanza de liderazgo para los cambios de este país, hoy están muertos precisamente queriendo detener la protesta social, que es un derecho y que es pacífica la protesta. Bien, así esta introducción para decirle que me aclare algo de una vez por todas y a los hondureños. Dicen que a pesar de las marchas, de las protestas, de las diferencias, de lo que se dice en los medios de comunicación del país, en los medios internacionales, que usted y el presidente Juan Orlando Hernández, ponernos los dos ahí, por favor, que usted y el presidente Juan Orlando Hernández son amigos y se reúnen en privado y que mientras la gente esté en la calle matándose, ustedes dos están platicando. ¿Es cierto? Bueno. ¿Y por qué se ríe? Bueno, porque si yo tuviera amigos de esa naturaleza, ¿para qué ocupo enemigos? Me tiene embargada la casa. Me tiene procesos y demandas por todos lados. Porque Juan Orlando así actúa.
Si usted no lo puede comprar, entonces lo demanda para humillarlo. Ese es su sistema de trabajo. Nos engañó permanentemente con todos los 4 años en que él estuvo de presidente, diciendo que íbamos a tener reformas electorales. Hicimos infinidad de reuniones para reformas electorales. No hizo una tan sola. Fue un engaño de los más pues, descarados que yo haya visto en mi vida, pues porque si él es un presidente en ese momento que estamos reunidos. Lo engañó Juan Orlando, pero engañarlo a usted. Bueno, imagínense, no es algo que nos sometimos porque sus participaciones son casi como o sea, para mentir es como un artista de Hollywood, hace un teatro. Orlando lo mira a usted, lo puede abrazar, le puede dar un beso como Judas y puede específicamente, como lo hizo en el Congreso Nacional, por ejemplo, cuando fuimos a la inauguración de la última legislatura, dijo así, ¿ven? Le pido a mi bancada, le pido al Congreso que aprueben las reformas electorales para que Libre integre el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, y nosotros nos paramos a aplaudirlo a semejante figura, pensando que es un hombre que tiene palabra, que va a cumplir lo que dice. No, al siguiente día me habló el presidente Oliva, a quien saludo en la distancia, que tuvimos buenas relaciones durante 4 años ahí. El presidente Oliva me gaseó, me mandó a culatear en el Congreso Nacional, pero después me hablaba. Tenía la gentileza de hablarme y me dije, mire, disculpe por la culateada. Entonces, al siguiente día me habló el presidente Oliva y me dice, mire... Pero si la vuelve a hacer, lo vuelvo a culatear, le dijo Oliva. Estoy totalmente seguro, no solo culateada, sino gases y respeto total que hay en ese Congreso en ese momento. Me habla y me dice, ya en la sesión montada, le estoy relatando cómo es Juan Orlando. Ya en la sesión montada me habla y me dice, presidente, tenemos problemas para aprobar las reformas que ayer pidió el presidente Juan Orlando. Y le digo, ¿por qué? Si aquí tenemos los votos. Ahí estábamos en ese momento contabilizando los votos con Jorge Cali, Beatriz Valle, con varios dirigentes que teníamos ahí. Teníamos en ese momento nosotros, sumado Partido Nacional, que tenía 48, sumados los partidos que formaron ellos, que se llaman partidos independientes, les decía, que tenían como 8 votos, 10 votos, más Libre, que nosotros originalmente 37 diputados, y habíamos quedado en 29 después de la Corte de Justicia que manipuló totalmente a los diputados y lograron separar, al PAC lo destruyeron en ese ejercicio, y a nosotros nos quitaron más o menos 7, 8 diputados. Entonces llegábamos nosotros, fíjese bien, llegábamos, lo que dice la Constitución es que ocupa 86 para reformas de mayoría calificada, reformas constitucionales. Pero nosotros llegábamos a 89 diputados. Entonces le digo al presidente Oliva, tenemos 89 diputados, nosotros no ocupamos al Partido Liberal, porque el Partido Liberal, hablado con ellos, porque eso a mí no me van a hacer cuentos, se retiró de la sesión. Entonces me dice, no, es que el presidente Hernández no quiere conflictos con el Partido Liberal. Lo necesita para gobernar juntos, gobernaban, pues todos lo hicieron juntos. Eligieron la Corte juntos, eligieron el Congreso juntos, todas las leyes juntas, todas las privatizaciones juntas, el modelo económico junto, el modelo de represión militar junto, la dictadura junto, el golpe de Estado junto, los fraudes unidos. Entonces, dice que se retiran y por eso no aprueban la reforma. Le digo, pero si tenemos aquí los diputados. No, pero es que no se puede. Ese es Juan Orlando. Juan Orlando usted no le puede creer ni cuando reza, ni cuando dice la verdad, porque está manipulando. Y firmó y lo digo con toda la solvencia porque son hechos. Yo no estoy hablando de argumentación, estoy hablando de hechos.
Ofreció reformas electorales, no las dio. Ofreció firmado con Naciones Unidas. No quiso aprobar el acuerdo de Cartagena, Juan Orlando. Ese acuerdo no funciona en Honduras porque Juan Orlando se negó a aprobarlo en el Congreso Nacional. Mire, lo firmó el presidente Santos, lo avaló la OEA, lo relacionó la OEA para que Honduras volviera al concierto de las naciones y Honduras volviera a la OEA. Lo firmó el presidente Chávez, lo firmó en aquel momento el canciller Nicolás Maduro, hoy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo firmó la OEA, lo aceptaron todos los presidentes de Latinoamérica, el acuerdo de Cartagena, y Juan Orlando dijo: yo no lo firmo, ni lo apruebo. Y me lo dijo a mí en mi cara. No, presidente, me dijo: yo no lo voy a aprobar, ese es un acuerdo que usted tiene con Pepe Lobo. Óigame, un acuerdo internacional, se negó a firmarlo. Entonces usted me pide que yo crea en Juan Orlando. No me he reunido con Juan Orlando por lo menos hace, creo que la última vez que lo vimos fue unos meses antes de las elecciones. No he tenido absolutamente ninguna reunión. No, y ni han hablado por teléfono. Hablamos por teléfono cuando la muerte de Hilda, ¿sí? Para expresar el pésame por la muerte de su hermana. Sí, pero de ahí absolutamente nada, ni de política, ni absolutamente nada. Y no es porque, y eso lo reconozco, no es porque no quiera Eval Díaz, o no quiera el presidente Oliva, o no quiera el presidente Hernández. Claro que ellos quieren una reunión con nosotros. Pero a partir del golpe electoral del 26 de noviembre, en que se le niega a la alianza su triunfo y se le niega a Salvador Narrala la presidencia de la República, yo consideré que era exagerado. Mire, vencimos el fraude en las urnas, lo vencimos en las actas. Fíjate bien, diferente a lo de Xiomara. Lo de Xiomara lo vencimos en las urnas, pero no pudimos vencerlo en las actas. Con Salvador lo vencimos en las urnas y lo vencimos en las actas. Porque el Libre ha ganado 2 veces seguidas las elecciones. La ganó con Xiomara y la ganó con Salvador Narrala, con la alianza con el Pino. Lógicamente el Pino, un partido pequeño, pero que Guillermo Valle ha demostrado mucha dignidad. Partido pequeño, pero ha demostrado mucha dignidad. En ese sentido, ganamos esa elección, 2 veces hemos ganado la elección, y 2 veces se las han robado, y 2 veces Juan Orlando nos niega el derecho a participar. ¿Por orden de quién? Yo sé de quién. Porque Juan Orlando simplemente cumple las órdenes del imperio, que considera a Mel Zelaya, su servidor. Pero, ¿los gringos le dan órdenes a Juan Orlando? Totalmente. Y él les ha entregado el país. Y ese es ¿Está seguro de lo que me está diciendo? No, yo se lo puedo decir aquí, frente a la televisión. Mire, Juan Orlando no solo agacha la cabeza con los norteamericanos, sino que obedece absolutamente sus instrucciones. Claro que sí. Y ese es el problema que él tiene. Y una vez me lo dijo a mí. La primera reunión que tuvimos fue Mauricio Ramos, en ese momento es secretario también de Libre, y su servidor. Y Juan Orlando me hizo una pregunta, y si le pasan este programa, él se va a acordar porque ahí estaba Mauricio Oliva también. Y me dijo, en su forma que habla, pues, porque Juan Orlando es como le digo, actúa, es un actor. Y mal actor, porque la gente ya no le cree. Pero usted le creyó, hace poco lo reconoció. No, es que entonces claro, no es tan mal actor, porque usted le creyó, sí, hasta se paró para aplaudirle. Sí, toda la bancada, todo el Congreso se paró para aplaudirle. Sí, esa es la forma en que actúa con cinismo frente a una sociedad, pues. Sí. Pero, claro, ¿por qué cree que sale fuera Job? ¿Por qué cree que sale fuera Job? Sale en Libre precisamente por sus mentiras. ¿Por qué cree que sale es para afuera que vas? Es para afuera que vas. ¿Por qué? Por sus mentiras, pues. Por su cinismo ante la sociedad, pues. Y la sociedad ahora lo tiene totalmente. Esa vez, él me pregunta así, me dice, presidente, con su experiencia, me dice, imagínense, ¿cómo ve mi gobierno? Y yo solo le dije una sola cosa, y él se ha de acordar. Pues, le dije, presidente, le digo, usted tiene un problema grave. Usted le ha entregado este país, que en la Constitución dice que es independiente, que es soberano, que es una república libre, se lo ha entregado a los Estados Unidos. Y eso lo va a pagar con creces.
porque los Estados Unidos es una potencia. Es una potencia y además responde a los intereses de sus transnacionales y de su égida como política económica mundial. No tiene por qué Estados Unidos venir a ayudar si está en contra de sus políticas. Entonces, mire que esa fue una sentencia que él se ha de acordar muy bien. Se le entregaron el país a los Estados Unidos después del golpe de Estado para que les apoyaran con su reelección, para que les apoyaran con sus reformas militares. El Comando Sur aquí maneja la seguridad del Estado, porque maneja las políticas de seguridad. Y tal vez no las maneja él, pero da las líneas y las maneja entonces el equipo de Juan Orlando. La militarización de este país es una política del Comando Sur. El Plan Colombia que se aplica en Honduras, porque aquí se aplica el Plan Colombia, y un día invíteme para eso, yo lo voy a explicar punto por punto, cómo se aplican los escuadrones de la muerte, los grupos sociales, los cambios de las leyes, todas esas leyes que han cambiado, es exactamente el Plan Colombia en Honduras, dirigido por el Comando Sur. ¿Quién dirige la economía? El Fondo Monetario Internacional. Las privatizaciones de puertos, carreteras, aeropuertos, salud, todo lo que están privatizando en el país, energía, telecomunicaciones, todo que está privatizado son órdenes del Fondo Monetario Internacional, devaluación de la moneda, órdenes del Fondo Monetario Internacional. Yo me negué a eso, Raúl. Yo no quise devaluar la moneda porque no era necesario. Honduras tenía la suficiente reserva, Honduras tenía suficiente compensación en la balanza comercial y en la balanza económica. Sin embargo, a los Estados Unidos les convenía la devaluación para favorecer sus transnacionales. Juan Orlando cumple, Juan Orlando les agacha la cabeza, Juan Orlando es simplemente alguien, bueno, y no fue a votar ahorita en Naciones Unidas para que Jerusalén fuera la capital de Israel, cuando hay un estatuto. Todas Naciones Unidas se fue en contra de Estados Unidos y de Donald Trump, todas Naciones Unidas, menos 9 países, y 9 países que son unas islitas que nadie conoce, y Honduras y Guatemala. Hasta llega el vasallaje de este gobierno ante el imperio, pues. Entonces aquí ellos manejan la economía, ellos manejan la seguridad y ahora manejan la justicia. ¿Le van a quitar la visa? Bueno, ¿le van a quitar la visa? Ellos tienen facultades para quitármela a la hora que quieran. Pero yo les digo la verdad. ¿Y le gusta ir a Estados Unidos? Bueno, yo voy a Estados Unidos cuando tengo alguna necesidad, algún problema específico que quiera resolver. He ido a ver problemas de salud. He ido también a invitaciones políticas. A mí me invitan de muchos lugares de Estados Unidos, también a manifestaciones y participaciones. Sí, así que le van a quitar la visa. Que me la quiten a la hora que quieran. Yo no tengo necesidad de estar yendo a los Estados Unidos. A mí me gusta ir a Olancho. A eso es lo que me gusta. Bien, voy a hacer una pausa y luego voy a hablar con el presidente Zelaya. ¿Por qué Mel no va al diálogo? ¿Qué está pensando Mel Zelaya? ¿Qué quiere Mel Zelaya? ¿En qué anda Mel Zelaya? ¿Cómo anda con Narrala? ¿Están peleados? ¿Están de buenas? Bueno, un amigo mutuo de él y mío me dice que es como un matrimonio el que tiene Mel Zelaya y Salvador Narrala, que un día están de piquito que querés y al rato se están agarrando de las greñas. Volvemos con el expresidente Zelaya en un momento. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Oíme, Carne, ahí te mandé un video que está don Eval Díaz. Ponelo, por favor, que quiero comenzar esto de por qué no asiste al diálogo o prediálogo. Ponelo, por favor. Yo les decía a ellos que frente a la opinión pública hablan de que esto es un prediálogo, pero en realidad cuando ya nosotros empezamos a asumir acuerdos y compromisos, para nosotros ya es diálogo, porque ya estamos asumiendo. Bueno, ¿y usted por qué no va al prediálogo o diálogo? Van los liberales, ahí veo a Quique Ortiz, veo a doña Maribel Espinosa, veo a Eduardo Martel, los liberales ahí andan, veo a Tito Mejía, veo a
a los nacionalistas. Ay, ¿qué pasa con Mel? Mel? ¿En qué anda Mel, pues? Bueno, es necesario entonces decir algo a este respecto. Mire, primero tenemos que reconocer que en Honduras hay una crisis. Si no reconocemos que hay crisis, entonces, ¿para qué el diálogo? El diálogo es una necesidad histórica en este momento y nosotros estamos sumamente interesados en él y en sus resultados. Hasta ahí estamos de acuerdo, pues. El diálogo fue solicitado por los Estados Unidos. Volvemos al tema, ¿va? Que usted dice que me van a quitar la visa. Bueno, pero yo estoy diciendo la verdad. No estoy haciendo más que relatando hechos. Ya fui gobernante, yo sé cómo opera ese sistema. Acuérdense que cuando Estados Unidos reconoce a Juan Orlando, primero lo ayudan aquí en el montaje del fraude, porque Estados Unidos fue incapaz, como en otras ocasiones lo ha hecho, de exigir reformas electorales. No, muy pasivo. Se callaron en silencio sobre la reelección, no exigieron reformas electorales, o sea, saben que se está montando un fraude y guardan silencio. Después, cuando vienen las actas, que se le llamaron las actas de la señora Fulton, fue la señora Fulton al Tribunal de Elecciones, junto a David Matamoros Baxo, que fue el único que salió, porque no salió Saúl, ni salió Eric Rodríguez, solo salió a decir la señora Fulton que apoyaba la revisión de las 5,000 actas. Acuérdese. Ya estuvo, dije yo. Correcto, desde ese momento la empresa privada ni le volvió a hablar a Salvador, ni me volvió a hablar a mí, ni las iglesias, ni las ONG. Desde el momento que los gringos dijeron, vamos a apoyar este montaje que están haciendo aquí en las elecciones, aunque fuera un fraude, en ese momento ya la gente entiende en línea, le entiende en línea a los países de la órbita de los Estados Unidos, entiende en línea a los organismos internacionales, entiende en línea el imperio. Además, cuando reconocen a Juan Orlando, que para todo esto manipulan a Salvador y lo engañan permanentemente, porque lo llevan a firmar con la OEA, a espaldas de nosotros. Yo protesté, él retiró la firma. Después se lo llevan para Washington. Yo le dije, anda a Washington, Salvador, pero vas a perder tu tiempo porque los gringos están con Juan Orlando. Es un gendarme ahí en Centroamérica, entonces ellos lo van a sostener. Se fue a Washington, firmó con la OEA a espaldas nuestras, salió diciendo que desmovilizáramos la gente prácticamente porque estábamos dañando la economía, dijo. Había que dejar pasar el dinero de los bancos, que había que dejar pasar los combustibles, que él no quería recibir un país en quiebra. Todo eso se lo dijo el COEP y los Estados Unidos. Y Salvador, bien mandado, lo hizo. Desmovilizó con sus declaraciones, tal vez no era esa su intención, pero eso fue lo que hizo. Desmovilizó a la gente, firmó con la OEA y se fue para Washington. Allá en Washington, cuando vino aquí, hicimos una manifestación frente a la embajada de los Estados Unidos. Ahí llegó Salvador, lo llevó Belinda Martínez. Y dijo Salvador, el Departamento de Estado me está apoyando. Y la gente dijo, nos van a entregar la presidencia. Y a las 24 horas dijo el Departamento de Estado, reconozco el triunfo, aunque fuera falso ese triunfo, de Juan Orlando Hernández. Entonces, Salvador salió en unas declaraciones diciendo, bueno, yo ya salí de la escena. Si los Estados Unidos reconocen a Juan Orlando, yo no tengo nada que hacer, se disuelve la alianza, yo me retiro, se acabó mi contrato y esto queda como una buena experiencia para mí. Acuérdense de todo lo que pasó, pues. Entonces yo le estoy diciendo porque le estoy dando lo que son las causas que originan el proceso del diálogo. Entonces Estados Unidos dice en su resolución, dice, reconocemos a Juan Orlando, pero pedimos o sugerimos o solicitamos, claro, una sugerencia de Estados Unidos es una orden para Juan Orlando.
que proceda al diálogo. Es como una condicionante. Los gringos se lo ponen. Si no, no estuvieran haciendo ni diálogo aquí. Y de ahí vienen los europeos y también dicen, reconocemos, todos los países empiezan a reconocer. Reconocemos, a raíz que Estados Unidos reconoce, reconocemos, pero el diálogo, eso es una imposición de ellos. Fíjense bien, óigame, ¿y por qué tiene que haber diálogo en un país? Explíqueme, si es un país de leyes. Yo nunca he visto que en una democracia alguien gana una elección, el otro dice que él ganó también. Tiene que haber diálogo, espérese. ¿Qué es lo que hacen en todas las democracias del mundo? Se van al Departamento de Justicia, se van a los departamentos de investigación. Pero como aquí nadie cree en la Fiscalía, porque es un órgano del Poder Ejecutivo, no hay separación de poderes. Nadie cree en la Corte porque es un órgano del Poder Ejecutivo. Nadie cree que haya justicia. Entonces los Estados Unidos, sabiendo que aquí no hay institucionalidad, dice diálogo entre las partes en conflicto. Si en un Estado de Derecho, el diálogo se hace para buscar asuntos de desarrollo, para buscar... ¿Y lo que están haciendo es prediálogo o diálogo? ¿Qué es? Un diálogo, y no acaba de poner usted Val, que dice Val que es un diálogo. ¿Cómo va a haber prediálogo? Pero pero si no hay diálogo, ¿cuál es la salida a la crisis, don Mel Zelaya? ¿Cuál es la salida para la crisis? Bueno, yo le estoy diciendo cuál es la causa porque eso se origina. Nosotros, yo en mi carácter personal, pueblo hondureño que me conoce a mí hace, fíjese bien cuántos años le voy a decir, 37 años de lucha política permanente, acción constante, apegada a principios y valores de esta sociedad que me conocen mi familia, mi vida, mis hechos día y noche, que me llevaron a la presidencia de la República y que les demostré que sí se puede hacer cambios en este país, que lo que falta es voluntad política, y sí se puede liberar Honduras, y sí puede haber una Honduras independiente, una Honduras desarrollada, una Honduras que tenga altísimos niveles de crecimiento. Entonces, claro, yo soy un demócrata y soy una persona que aspiro que a través de la civilización y sus formas de organización como es el diálogo, el entendimiento, la confraternidad, se arreglen los diferentes tipos de problemas que tenga la sociedad. Ahora, estamos hablando de este diálogo, específicamente. En el golpe no me sacaron a mí a bala de mi casa, a las 5:30 de la mañana. No me expulsaron, secuestrado y expulsado de este país. ¿Y qué hice yo? Aceptar una mediación para un diálogo. Y no dialogamos aquí con el acuerdo que se llamó el Acuerdo de San José. No se dialogó con Óscar Arias Sánchez. En los momentos más críticos, su servidor no ha agarrado armas, no ha agarrado sabotaje, terrorismo. Hemos dialogado con los mismos Estados Unidos. Entonces, claro que sí, nosotros somos los principales propulsores de un diálogo para solucionar el problema que hay en Honduras. Pero el diálogo, el que lo exige, son los Estados Unidos. Y por eso es que Juan Orlando está en el diálogo. No cree en él, porque no le conviene, porque el diálogo solo debería tener un solo sentido: descubrir quién ganó las elecciones en Honduras. Eso es. Pero aquí él se reunió con un montón de organizaciones que las financia todas, iglesias, ONGs, con empresarios que los... ¿Cuál objetivo tiene que tener el diálogo? Un solo objetivo, uno solo: saber quién ganó las elecciones, que es la causa de la crisis. Y si usted me dice a mí... Pero no va a pasar. Bueno, entonces no va a pasar. Entonces no se quiere resolver la crisis. Porque que salga Juan Orlando a la calle, pues. Que salga a los mercados, que salga a la peatonal, que salga a los estadios, a ver si es que es un presidente reconocido por Honduras. Yo iba a los estadios con usted, y a mí me aplaudía el estadio entero. Yo iba a las calles con usted cuando era presidente, y me aplaudía el pueblo y me saludaba presidente, aún los adversarios. Que salga Juan Orlando a ver si es que no hay crisis. Claro, hay una crisis política, sumada a la crisis económica, sumada a la crisis de inseguridad y de violencia, sumada a la crisis de pobreza y miseria en que vive este país, con los más altos niveles de pobreza de América Latina, sumada a la crisis institucional que han destruido el Estado de Derecho a partir del golpe de Estado que destruyó al Partido Liberal. Sumada a todas esas crisis, ahora hay una crisis política
porque se hicieron elecciones y el que perdió las elecciones está de presidente de la República. Bien, aquí la gente, agradezco, no puedo leer todos los mensajes, tengo un montón de mensajes. Entonces, ¿cuál es la salida de la crisis? ¿Vamos a seguir en crisis? No. Mire, a usted lo No le conviene. a usted lo tildan de intransigente y que usted vive de la crisis, que usted se alimenta de la crisis, que es un intransigente. Bueno, mi vida habla por mí mismo. Yo soy un demócrata, mis cosas las arreglo cívicamente. Propuse una cuarta urna el día de las elecciones, cuarta urna, elegían presidente, alcalde, diputado, y usaron ese argumento. Legal era la cuarta urna, era el proyecto más público de la historia de este país. Se asignaron recursos para repartir la cuarta urna. Si eran 14.600 urnas las que se estaban repartiendo. Además se les daba comida, se les daba apoyo logístico, combustible, transporte, apoyos en sistema. Oigan, era una consulta popular. Y usaron ese argumento, un argumento democrático. El proyecto más importante desde Morazán, de consulta popular al pueblo, para pasar de la democracia representativa, que es un fracaso porque traicionan al pueblo, a una democracia de participación activa del pueblo en forma directa, es el proyecto de la cuarta urna. Lo usaron para dar un golpe de Estado y destruir al Partido Liberal. Y ahora que entran en otra crisis por un fraude electoral, que nosotros exponemos que es necesario y aceptamos el diálogo, que es necesario hacerlo porque las instituciones no funcionan, porque no hay dónde apelar, porque no hay justicia, porque no hay fiscalía, los órganos competentes del Estado están cooptados por la forma autoritaria y dictatorial de Juan Orlando, que se lo aprueban los Estados Unidos, que gobiernan esta forma dictatorial. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos un diálogo, pero nosotros, y ahí se marcan las diferencias que usted me dice con Salvador. Nosotros planteamos lo siguiente. Salvador dijo, ya me acordé, dijo Salvador, ¿qué quieren? Es que Mel quiere ir 4 años en la calle, Sí. Mel solo quiere en la calle. Entonces le decían, no, pues que, y los muertos, Salvador, pero es que Mel quiere 4 años en la calle. Sí. Y Entonces, mire, si la ONU está ahí diciendo, se marcan las solo diferencias. déjeme esto, Sí. porque si Mel está diciendo, narra la que usted solo quiere calle, y la ONU están diciendo que están matando a la gente, o sea que van a haber más muertos. Si usted sigue, como dice Narrala, le aclaro, dice Narrala que usted quiere 4 años más de calle. Sí, nosotros no queremos 4 años más de calle, el tiempo que sea necesario. Estamos protestando y el derecho a la protesta es constitucional. Y Pero no se ponen de acuerdo Narrala y usted. ¿Qué sí, pasa? Sí, claro que sí. Pero él dice una cosa y usted otra. Bueno, yo digo siempre lo mismo. Él ha cambiado su posición. Nosotros marcamos cuáles eran las condiciones, porque Juan Orlando está hablando de un diálogo sin condiciones, de un diálogo que no existe, pues. O sea, vamos a hablar de los átomos, de las leyes físicas de Newton, de Einstein, de Stephen Hawking, que acaba de morir. Un diálogo sin condiciones, de la biología, de la psicología, No, nosotros decimos un diálogo con condiciones. ¿Y cuál es la condición? Número 1. Oiga bien, que me perdón. responda, que aquí no es un ETV, me dicen, responda. No, yo le voy Va a seguir responder. 4 años en la calle, ¿por qué no se pone de acuerdo No, con el Narrala? tiempo que sea necesario. ¿Ya no quiere narrar usted? No, yo tengo amistad con Salvador Narrala desde antes de la política y eso él lo sabe y todo el mundo lo sabe. Pero estamos hablando de un asunto de tema de la lucha por el poder político para la transformación del país. Entonces, nosotros cuando Estados Unidos pide un diálogo y Juan Orlando se ve obligado a llamar a un diálogo, pero un diálogo falso, entonces la gente protesta, el mismo Estados Unidos le dice, no, usted tiene que dialogar con la oposición. Entonces nosotros hacemos un planteamiento. Queremos ir al diálogo con el dictador, pero estas son las condiciones. Primera condición, y está firmado eso, y lo firmó Salvador, y lo firmó Guillermo Valle, y lo firmó su servidor. Primera condición,
nosotros no dialogamos directamente con la dictadura, ni con sus empleados, ni con sus colaboradores, ni con ninguno de los que lo rodean, y menos con el dictador. No dialogamos con él porque no lo reconocemos. ¿Y entonces con quién van a dialogar? ¿Solos? Pedimos un mediador para eso. Igual que Óscar Arias Sánchez, dialogaba él con el golpismo y dialogaba él con nosotros. Nunca, jamás directamente con los terroristas no se negocia. En un editorial, Carlos Flores les dijo que mejor pongan también un presidente de afuera. No, si la tenemos, Juan Orlando, es de afuera. No dijo que era de la Honduras de allá él, pues. Entonces, fíjese bien, ponemos la primera condición. No dialogamos directamente con la dictadura. Pedimos un mediador internacional, segunda condición. Que el mediador internacional tenga carácter vinculante de sus resoluciones para no quedar pintados como una payasada, como lo que sucedió en el diálogo de San José, que el mediador dijo restitución inmediata del presidente de la República, y han pasado casi 9 años y estamos esperando la restitución inmediata. Lo mismo dijo la OEA, lo mismo dijo Naciones Unidas, y eso no funciona. Entonces, claro, en base a esa experiencia, pedimos, primero, no dialogamos directamente con la dictadura porque no la reconocemos. Le damos todos los calificativos o malos calificativos que se le puede dar a una dictadura. Segundo, sí queremos diálogo, pero a través de un mediador. ¿Quién es el mediador? Y el mediador internacional. ¿Quién? Bueno, ese es el momento en que hay que discutirlo. ¿Pero quién quiere usted? No, yo no voy a proponer a nadie. ¿Cómo que usted no va a proponer a nadie? Si usted es el que manda ahí, hombre, tampoco. No, aquí, dígame a quién propone. Es que no es el momento para proponer. Entonces, sigue esto. No, la gente en la calle. Es que lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es aceptar que vamos a discutir un solo tema en el diálogo, que es quién ganó las elecciones el 26 de noviembre. O sea, Juan Orlando dice que la ganó él, pero nosotros tenemos las pruebas que la ganamos nosotros. Si eso no se resuelve, entonces ¿para qué el diálogo? ¿Para qué la crisis? Entonces no hay diálogo, eso no va a pasar, presidente. ¿Para qué intentar resolver la crisis? Bueno, entonces el diálogo es falso, usted coincide conmigo, el diálogo no tiene sentido, fíjense que ustedes es decían, falso. Antes de eso, decían ustedes que Juan Orlando se salga de la presidencia y que se siente en Narrala, que se quiten a los ministros de Juan Orlando y ponerlos de Narrala. Jamás iba a ocurrir eso, ¿cómo jamás? ¿Cómo se pone a creer que después que lo han aceptado los gringos, los europeos y todos esos, Juan Orlando va a ir a discutir que si ganó o no ganó las elecciones? Va a seguir gobernando. Bueno, entonces eso lo firmó Salvador Narrala, eso que me está diciendo usted. Condiciones para el diálogo. De repente, de la noche a la mañana, él forma un equipo paralelo a la alianza. Pero y aparece... Ahí anda Aristides Mejía. Equipo de él, paralelo a la alianza, y forma... Y ahí le doy una revelación, que la vez pasada no quise dar nombres, pero los voy a dar. Mire, nosotros queremos conocer la verdad. Si Juan Orlando ganó las elecciones y el mediador internacional con carácter vinculante viene y dice que la ganó las elecciones, entonces lo reconocemos. Así es nuestra posición de altura. Si Juan Orlando perdió las elecciones y el mediador internacional viene y dice perdió las elecciones, le tienen que dar la presidencia a Salvador Narrala. Para eso es el diálogo. Pero ¿cuál es el problema? Yo estaba en ese momento de viaje, creo que estaba en México, cuando aparece el representante de Naciones Unidas reunido con un equipo de Salvador, no de la alianza, porque la alianza tiene condiciones. Aparece reunido con el gobierno, con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. Yo me doy cuenta en los periódicos. En los periódicos me doy cuenta que están haciendo eso. Entonces hago un documento, eso lo hice desde México, donde digo, denuncio la estrategia que Naciones Unidas está llevando a cabo en ese diálogo, invitando al gobierno que nosotros no reconocemos, invitando al Partido Nacional que tiene secuestrado el gobierno, invitando otros partidos que no son los titulares en conflicto, sino que son otros partidos que
está bien que los inviten y que hablen y que dialoguen con ellos, pero no son los titulares en conflicto. ¿Su expartido, el Partido Liberal, qué piensa de eso? Sí. Que están ahí. Entonces yo reclamo y hago una carta pública. Bueno, usted hasta dijo que los liberales no tenían nada que andar haciendo ahí. No, ellos pueden dialogar con quien quieran y Naciones Unidas puede convocar a quien quiera, pero no pueden sustituirnos a nosotros, que somos los que ganamos las elecciones. Pues. El Partido Liberal, Raúl, recibió la tercera derrota más grande de su historia. O sea, oígame, bajó a 400,000 votos, después que era un partido que con nosotros ganamos arriba del 1,000,000 de votos todos, con Beto Reina, con su servidor, con Carlos Flores. Está en la tercera derrota más grande de la historia, pues. Y ahora yo no tengo ningún problema que participe el Partido Liberal, que participen, si quieren invitar a quien ellos quieran, yo no tengo ningún problema. Naciones Unidas tiene apertura para hablar con la iglesia, con la empresa privada, con todos los partidos políticos. Esa es una facultad que ellos tienen. Ese no es el problema. Ya explicábamos que el problema que queremos resolver es quién ganó las elecciones. Pero y sí, hay dos partes en conflicto. Entonces, y ahí hago una salvedad. Porque sí reconozco que Luis Zelaya, y eso es un mérito que lo doy a él, no al Partido Liberal, porque su bancada no lo apoyó. La bancada del Partido Liberal no apoyó la posición de Luis. Luis reconoció el triunfo de la Alianza y el triunfo de Salvador Narrala. Luis, pero no su bancada. El Partido Liberal más bien le reclamó en todos los medios que cómo era que se estaba uniendo con el adversario, que era la Alianza y su servidor y Salvador Narrala, acuérdese. Entonces, yo le reclamo públicamente a Naciones Unidas, y ahí es donde le quiero dar una revelación que no le había dicho. El representante de Naciones Unidas, cuando yo regresé de México ese día, me recibió a las 5 de la tarde. Llegó Salvador Narrala, llegó Guillermo Valle, la abogada Moncada, su servidor, y él llegó con 3 personas más, incluyendo al embajador de España. ¿Quién llegó? Igor Garefuli. Llegó y tuvimos una reunión muy franca, muy abierta. Él muy molesto por el documento que yo hice, denunciando la estrategia de Naciones Unidas. Y ahí le doy una revelación. Póngame atención. Marcalo ahí. Que a usted le gusta la... ¿Le pongo última hora? El show mediático, no. ¿Ah? No. ¿Por qué no? Para que no. Cada quien que lo valore como quiere. Igor Garafuli dijo lo siguiente. Garafuli dijo lo siguiente. Mire, presidente, me dijo, yo le quiero hacer un reclamo a usted. Usted ha dicho que yo tengo una estrategia para este proceso de este diálogo y que en ese caso he desconocido todos los planteamientos de la alianza. Y yo le voy a decir lo siguiente. Aquí está Salvador Narrala. Yo no tengo ninguna estrategia, presidente. A mí me habló Salvador Narrala y Luis Zelaya para que convocara al gobierno, y son ellos dos los que han convocado al gobierno a través mío. Ellos me hablaron para que convocara a este diálogo. Entonces no me juzgue a mí, y se lo dijo enfrente a Salvador y Salvador lo reconoció, que era cierto, que él se había reunido con Luis Zelaya y que habían llamado a Igor Garafuli para que llamara al gobierno, y llamaron a Eval Díaz para hacer ese diálogo. Entonces de ahí surge el diálogo, no es de Naciones Unidas. Eso lo dijo él en público y por eso lo estoy repitiendo yo. Entonces usted me dice, ¿cuál diálogo? Si ese diálogo... Ponerme última hora ahí. Ponerme última hora. Última hora. Última hora. Bien. Ponerme otra vez última hora. Es revelador. Última hora. Última hora. El señor Igor Garafuli le dijo al expresidente Zelaya... En público. En público. En público. Que los señores Salvador Narrala y el candidato y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, le pidieron que llamara al gobierno. Así es. Y al Partido Nacional. Y al Partido Nacional. Para hacer ese encuentro que hoy le llaman unos prediálogos y el gobierno le llama diálogo. ¿Qué le respondió usted cuando él le reveló? Ahí se le dio vuelta a Narrala porque Bueno, Narrala no es que se da vuelta, es que cambia de posición.
Él firma un documento conmigo No, pero de las si condiciones. cambia de posición, Sí, de las condiciones en que vamos a asistir a una demanda que tiene el pueblo en las calles, que hay muertos, que hay gente asesinada, que hay gente torturada, que tenemos 23 personas en las cárceles del país, jóvenes que estaban en las manifestaciones y están en lugares de cárceles de castigo como es el Pozo y la Tolva. Muchachos jóvenes que lo único delito es protestar porque es un derecho constitucional y los tienen reprimidos y torturados en este país con presos políticos. O sea, nosotros tenemos una causa que estamos defendiendo, que es luchar porque en este país haya justicia, porque en este país se resuelve el problema de la corrupción que la genera el proceso. o Entonces, sea, en ese momento me está diciendo que a Narrala y a Luis eso no les importó. Y que ellos lo que querían no, era reunirse con el gobierno y el Partido Nacional. Yo lo que estoy diciendo es específicamente que habiendo firmado Salvador Narrala con nosotros documentos para la posición de la alianza, él cambia de posición. Cambia de posición, manda un equipo paralelo, se pone de acuerdo con Luis, como lo dice el propio representante de las Naciones Unidas, y convocan a ese proceso que están siguiendo ahorita, que unos le llaman prediálogo, ya el gobierno le llama diálogo, y claro, golpean, dañan profundamente a la alianza, afectan las movilizaciones, paralizan las movilizaciones, confiando en que los Estados Unidos, que es el que pide el diálogo, es el que está atrás de eso y es el que va pues a gerenciar o a ayudarles o a avalar ese proceso. Yo considero que, y eso lo hago, ¿sabe por qué? Porque también en bien de Igor Garefuli, porque él simplemente ha sido un facilitador de algo que lo están pidiendo ellos. Cuando él me dice eso, me dice, no me acuse a mi presidente, yo simplemente vengo a cumplir mi función como funcionario internacional. Son ellos los que han promovido ese diálogo y yo simplemente estoy prestando la colaboración. Y cuando usted, me imagino, le preguntó, le reclamó a Salvador Narrala, porque con Luis Zelaya creo que no han platicado de ese tema. No he platicado de ese tema con Luis, pero yo ya le dije, como eso se dio en público, ahí estaba Guillermo Valle, ahí estaba la abogada Moncada, ahí estaba Salvador. Salvador dijo que sí, que era cierto, que él había escogido ese camino. Entonces yo le dije, pero no fue lo que firmaste, no fue lo que acordamos en la alianza. Sí, me dice, pero es que X y X, yo escogí ese camino. Entonces, claro, él prácticamente ha quebrado el acuerdo de la alianza, ha quebrado con esa posición y yo considero que simplemente lo están utilizando. Las causas no las puedo decir yo por qué, no sé por qué él esté cambiando de posición frente a una estrategia que se había definido con el fin, imagínense, de restituirle la presidencia a él, o no de restituirle, de reconocerle la presidencia a él, precisamente porque si no hay un diálogo vinculante con un mediador internacional, que su primer punto de agenda, como lo decimos ahí, son el tema de investigación forense de todo el proceso electoral para que se pueda ver exactamente quién ganó las elecciones, ese diálogo no tiene ningún sentido. Un diálogo para reformas electorales. ¿Fue una medida desesperada de Narrala y de Luis Zelaya hacer eso? Ellos tendrán sus causas y deberán de explicarlas. Yo simplemente estoy mencionando hechos que suceden y por tanto yo me negué directamente a participar en ese proceso que tienen ahí porque, bueno, yo les deseo suerte. Ojalá puedan encontrar ellos alguna salida y le restituyan, le den la presidencia a Salvador Narrala y le reconozcan Alianza su triunfo. Eso no va a pasar. La bueno, Unión entonces ¿para qué están haciendo? Y la OEA dicen que no hay fraude. No, la OEA hasta pidió nuevas elecciones. La OEA y Almagro pidieron nuevas elecciones en Honduras. Eso es implícitamente que reconocieron que las elecciones fueron un desorden. Eso lo dijo la OEA. La Unión Europea sí dijo lo contrario con matices. Dijo que habían irregularidades. Pero la OEA sí fue dramático en la calificación. No podían reconocer, dijo, quién ganó. Y además habían 640 veces caídas del sistema y 640 veces reinicios del sistema en 48 horas. Y que las tendencias
iban favoreciendo todas en los 18 departamentos a Salvador Narrala y en el 20% revirtieron las tendencias del 70%, algo anacrónico, ilógico, anticientífico. No hay forma de explicar estadísticamente cómo una tendencia que históricamente va caminando sobre una forma, de repente con el 20% cambia la tendencia y retroceda. No, eso nadie lo acepta, eso es un fraude aquí, en Roma y en cualquier parte del mundo. Pero con lo que usted ha dicho aquí y alguna experiencia política que tengo, Narrala y Luis Zelaya fueron a pedir al gobierno ese diálogo. Ahora pregunte por qué. Pues por eso. Y entonces Eso pregúntele a ¿qué ellos. lucha va a haber? Que pregúntele a ellos. ¿Por qué, pues? Pregúntele a ellos. ¿Alguien estará extorsionando a Salvador? Por eso es que Salvador dice que usted quiere estar en la calle, porque él ya va a decirle, va, arrégleme que yo quiero reunirme con el gobierno. Así es. Así es, y se reúne con el gobierno cuando habíamos dicho que no reconocemos el gobierno. ¿Tito Mejía le habrá dicho eso a Narrala? Bueno, es que los asesores son asesores, pero usted puede tener la cantidad de asesores que quiera usted, ¿va? Tito es un hombre de derecha, es amigo nuestro, lo hemos aceptado siempre como un amigo, yo le di grandes cargos en el gobierno, pero es un hombre de derecha y es un hombre que no cree en las movilizaciones, no cree en el poder popular, que para mí es la base de sustentación de cualquier democracia. Lo que usted ha revelado hoy, poneme esas dos fotos, lo que usted ha revelado hoy es grave. Salvador Narrala y Luis Zelaya, ellos le fueron a pedir a Igor Garafuli que les ubicara a la gente del gobierno, sí, que les ubicara a los del gobierno para dialogar ellos cuál era la desesperación de Narrala y de Luis Zelaya, que ellos deberán explicar, porque aquí el presidente José Manuel Zelaya dice que delante de Guillermo Valle, de la abogada Rixi Moncada y otros personajes. Ahí está el embajador de España. El embajador de España. Sergio Membreño también embajador de España. De Naciones Unidas. Sergio Membreño. Marquen esta parte. Ellos le pidieron entonces, Narrala y Luis Zelaya pidieron que Garafuli llamara a la gente del gobierno. Por eso está ahora el ministro Eval Díaz al frente de la representación del gobierno. Pero entonces no fue el gobierno que lo llamó. No fue el gobierno entonces. Fue Narrala y Luis Zelaya que fueron a pedir diálogo. Ahora, ¿quién influyó en Narrala y quién influyó en Luis? Hay que preguntar quién influyó. Porque es posible, o sea, Salvador trabaja en un programa que se llama 5 Deportivo y en otro que se llama X0. Es posible que lo estén extorsionando, yo no puedo juzgar eso, él tendrá que aclarar. Lo están extorsionando para que le digan, mire, usted tiene que llamar un diálogo, tiene que llamar al gobierno y tiene que reunirse con Luis Zelaya. No sé yo no puedo juzgar eso. Y lo digo sinceramente, Salvador, si te estás dejando extorsionar, decilo, y si no, aclararlo. Porque no me explico yo cómo, habiendo firmado con nosotros una estrategia, hoy tú tienes otra estrategia, una estrategia paralela. Y además, pues, lamentable porque desmoviliza esto al pueblo, el pueblo lo desmotiva porque divide la alianza, quiebra la alianza específicamente. La alianza son dos partidos políticos, es el Pino y es Libre, esa es la alianza, pero los dos nos pusimos de acuerdo. Xiomara cede su candidatura, Guillermo cede su candidatura y se nombra a Salvador Narrala. Salvador es parte de esa alianza. Si él ya no coincide con nosotros en nuestra estrategia y en lo que está firmado en los documentos, entonces eso nos crea una crisis interna, prácticamente quiebra el proceso de la alianza. Yo tendría que hablar hoy con Guillermo Valle, porque acuérdense que yo vine apenas el sábado de Brasil. Ayer estuve en las ubérrimas tierras del departamento de Olancho y hoy pienso hablar con Guillermo Valle a ver qué es lo que está pasando, pues a ver si Guillermo también ya no va a reconocer lo que firmó y las propuestas que hicimos públicas a nivel nacional e internacional. Yo creo que Guillermo, por lo menos me ha dicho que las va a sostener. Ayer Ligia Torres se retiró del diálogo. Se retiró y dijo que ella no aceptaba lo que estaba sucediendo ahí. Ojalá que tuviera éxito ese proceso. Yo no deseo que no tenga éxito ese proceso.
Ojalá tenga éxito, ojalá le entreguen la presidencia a Salvador Narrala, No. ojalá le reconozcan a la alianza que ganó las elecciones, ojalá Juan Orlando presente su renuncia y se retire, ojalá que se haga una auditoría forense, ojalá que se revise el fraude electoral, ojalá, yo quisiera que sucediera eso. Pero yo considero que ese no era el mecanismo. O sea, en buen español, no estamos... sí. en buen español y lo que entendemos los hondureños, y lo que yo entiendo, si usted me dice que Luis Zelaya y Narrala fueron a buscar a los del gobierno más bien, Sí, así es. ya está, esto está. Hay 4 años Juan Orlando es presidente y más bien Bueno, nosotros no lo reconocemos, nosotros seguiremos en la lucha, seguiremos en los... ustedes siguen en la calle, por No, eso sí, Narrala, en todos los por eso campos. Narrala dice que usted No. va a andar 4 años en la calle. Bueno, es que yo voy a estar el tiempo que sea necesario hasta que en este país haya derecho, se reconstruya el pacto social, haya democracia, se reconozca el poder popular y se reconozca el derecho del pueblo a ser dueño de su destino. Ese es un proceso. ¿Por qué no quieren reconocer el poder del pueblo en la calle? ¿Cuál es el problema? Que solo reconocen las armas, solo reconocen el dinero, que solo reconocen el Estado. Si el Estado es representante del pueblo, si en una democracia la soberanía corresponde al pueblo, no corresponde al gobierno. ¿Por qué le tienen miedo a la gente que reclame? Claro, va a reclamar salario, va a reclamar mejores condiciones de vida, va a reclamar educación, salud, seguridad, dignidad, oportunidades para los jóvenes y empleo. Por eso le tienen miedo al pueblo en la calle. No es Amel. Si yo no puedo convocar al pueblo, el pueblo sale a la calle a protestar, porque aquí hubo un fraude electoral. La gente tiene las actas en que ganó las elecciones y acá dicen que las perdió. Por eso es que sale la gente en todos lados del país. No es que yo las he convocado. El pueblo tiene derecho a la protesta y a manifestarse. Ya me acordé que anoche recibí un mensaje que los liberales hoy tienen una conferencia de prensa que van a hablar qué es lo que han hecho en el diálogo. Pero Claro. con lo que usted está revelando hoy, Salvador Narrala y el presidente del Central Ejecutivo, Luis Zelaya, fueron a donde el señor Garafuli a pedirle que intercediera Sí. para que los del gobierno lo llamaran a platicar. Sí, mire, Garafuli es, Como diciendo, es chileno, para que los metan. es chileno, es antidictadura, fue opositor a Pinochet. Garafuli, que está cumpliendo una función aquí en Naciones Unidas. ¿Quién pidió a Naciones Unidas que promoviera la facilidad de un diálogo? ¿Quién lo pidió? No, Luis Zelaya y Salvador. Ni siquiera nos dimos cuenta nosotros cuando firmaron esa nota. O sea, Luis lo anunció. Luis fue el primero que anunció eso, Luis Zelaya. Ellos lo pidieron. Entonces, lógicamente, la alianza hizo un planteamiento que hoy está siendo totalmente violado, porque nos deja ensartados en la mitad del camino, pues. Esa es la verdad. Yo espero, Salvador anda de viaje ahora, yo espero poder hablar con él. No, usted ya está... A su retorno. Se divorció ya con Salvador Narrala. No, es que él escogió otro camino, él se salió del acuerdo que teníamos, nos montó una paralela y está hablando con el gobierno que nosotros no reconocemos. Entonces usted ya no cree en él, pues. Si Bueno, le mintió, lo engañó, le firmó algo y le dio la vuelta y se fue a reunir Sí, con los del gobierno. ¿Creen te- narrarlo usted mire, todavía? Yo tengo amistad con Salvador desde hace muchos años. Desde que él era gerente de la PEXI, yo tenía 3 rastras que jalaba fresco para diferentes lugares pero del aquí país. también- Yo lo conozco, tengo También amistad. aquí dije que usted no pero, tenía, como cuando usted llegó al gobierno, le llegó Peluche, todos los que llegábamos al gobierno suyo, no teníamos nada, pues, según nos hacen ver ahí. No, nosotros somos personas muy reconocidas en este país, nadie puede dudar de nuestra conducta, de nuestra forma de actuar, siempre pública y transparente, pues nos sometimos a todo un proceso. Que usted cree que para ser presidente de este país es algo fácil o común. Lo traicionó Te Narrala. investigan. Óigame, lo traicionó Narrala, le jugó la vuelta con Luis Zelaya y se le dieron vuelta. Pero también se dio vuelta a Micheletti. Y también se dio vuelta a Elvin Santos. Y otros, para no mencionar periodistas. Entonces, yo no creo que esto, yo no lo califico exactamente como una traición. Él cambió de estrategia. Él desconoció lo que había firmado y planteó otra forma. Y yo respeto eso en el siguiente sentido. ¿Ya hay divorcio total con Narrala? No, yo tengo amistad con Salvador y no tengo ninguna diferencia con él, tengo amistad con él, pero lo que me refiero es que si estamos en una lucha política. Mire, en una lucha política lo engañó la OEA, lo engañó la Unión Europea, lo engañaron
los Estados Unidos, como lo hemos dicho. El único que no engañó a Salvador, porque no engaña, es el pueblo. El pueblo le dio el voto porque se armó una alianza. En ese voto el 60% era anti-Job. Y el otro, apoyo de Libre, apoyo de Xiomara, apoyo del Pino, todos los que luchamos por formar una alianza. Entonces no es posible que hoy, que ya estamos en el proceso de defensa del voto, de defensa de la voluntad popular, con las formas en que sus asesores lo aconsejan. Una vez me dijo a mí Salvador, mira Mel, los norteamericanos dicen que no me ponen por vos. Por vos. Porque ¿Cómo le dijo? ¿Narrala? Sí, así me dijo. Los norteamericanos me dicen que no me ponen por vos. Porque si no estuviera vos ya me hubieran dado la presidencia de la República. Entonces yo hice una carta pública y me retiré, acuérdate. Yo dije, me retiro para que nombren a Salvador, pero Salvador te están engañando. A vos no te ponen porque no quieren, porque están con Juan Orlando Hernández ellos. Están muy tranquilos con Juan Orlando Hernández. En segundo, el COEP le dijo que las movilizaciones estaban dañando la economía. Es el derecho del pueblo a protesta, si es un derecho milenario, si es un derecho en el cual basamos toda la política de la participación de Libre, es un derecho a que se organice el pueblo para que se convierta en una correlación de fuerzas que compita con el dinero y las armas que usa el poder para reprimirlos y quitarles derechos. Si el pueblo no se organiza, jamás Honduras va a salir adelante. El proceso de participación ciudadana, consultas populares, cuarta urna, todo el proceso de comunicación con la gente, que yo le llamé poder ciudadano, empoderar al hombre, a la mujer, al joven, empowerment en inglés, dice, empoderar al hombre para que asuma sus derechos. Eso no lo entienden estos oligarcas, no lo entienden estas élites. El pueblo tiene derecho a organizarse, tiene derecho a pelear y a luchar, y lo considera la Constitución. La Constitución habla de huelga, habla de paro, habla de insurrección cuando se le violentan sus derechos. Entonces, claro que ese es un derecho y lo hacemos nosotros pacíficamente. La Constitución no dice que es pacífico, ¿eh? La Constitución habla de insurrección. Busque usted en la Constitución de la República el artículo 3. El pueblo tiene derecho a la insurrección cuando falla el Estado. Y busque usted en la Real Academia de España qué significa insurrección. Insurrección dice la sublevación violenta del pueblo frente al abuso del poder. Entonces, ¿y nosotros qué decimos? Manifestaciones no violentas, con el método de la no violencia, manifestaciones pacíficas, las infiltran, meten gente a crear conflictos ellos para desprestigiar las manifestaciones. Pero los pueblos han votado, los gobiernos, en las calles. Los pueblos cuando se manifiestan, nadie puede contra 8 millones de personas en las calles. Ningún ejército. Un ejército le dispara así en la cabeza a uno. Un asesinato, y asesinos son cuando hacen eso. Cuando escuadrones de la muerte llegan con alevosía a barrer a jóvenes. Entran a los lugares a barrer, un masacre, a descuartizarlos. Y el pueblo manifestado es mayoritario. Cuando hay una manifestación, nadie dispara contra una manifestación. Y lo he demostrado. Yo no me metí ahí en el Hotel Marriott, enfrente. Espere, vamos por partes. Ya voy a poner esa toma. Pero mire, trasciende que usted hace todo esto porque usted, señor, se quiere reelegir. Usted quiere volver a ser presidente. Que dicen que todo esto que usted está haciendo es porque Mel va. Ahora, como ya se religió Juan Orlando, ahora usted que se va a poner de acuerdo con Juan Orlando, que si viene la constituyente, si le dan un representante en el tribunal, en el registro, voto electrónico, y se arregla con Juan Orlando, que todo esto usted se va a reelegir, Mel Zelaya, ¿en eso anda? Bueno, ya aclaré yo. Espéreme. Yo le voy a poner una palabra aquí. Tal vez no se mira aquí porque estamos muy... ¿Qué dice ahí? Elecciones. Ya aclaré esto. No se mira aquí elecciones, ¿no? Es difícil. Van a hacer... No, sí, aquí no estamos allá, espérese. Mire, aquí estamos. Ahí está. Elecciones. Ajá. Mire, yo ya aclaré esto y me gustaría, a raíz de su pregunta, Raúl, acuciosa y conspirativa esa pregunta, me gustaría aclarar esto. Mire,
Pregúnteme si yo creo en las elecciones de Honduras. Le hicieron fraude a Xiomara, le hicieron fraude a Salvador. No quisieron hacer reformas electorales. No nos dieron el respeto al acuerdo de Cartagena que decía que teníamos que estar en el Tribunal de Elecciones y en el registro de las personas. Y usted me dice que si yo voy a participar en este proceso. Que si yo voy a participar en este proceso. Estos procesos son falsos, Raúl. Si aquí yo no sé para qué convocan elecciones y al final Estados Unidos dice quién es el que gana. No va a participar porque ya no cree en las elecciones, No, pero hace un minuto me dijo que Salvador Narrala le dijo que los gringos no lo ponían porque es usted. Así es. Y si los gringos no ponen a Narrala, usted está pensando que menos a usted. No, es que lo están engañando a Salvador. En primer lugar, eso no era el motivo. Eso le decían para que desmovilizara a la gente. Y desmovilizar a la gente, entonces se sube Juan Orlando Hernández. Está claro, eso fue un engaño. Los gringos engañaron a Salvador, la OEA engañó a Salvador, la Unión Europea engañó a Salvador. Eso ya me lo dijo, ¿no? Pero lo que quiero saber es si usted va a buscar ser presidente. Piense bien lo que me va a decir, porque esto queda grabado y después vamos a quedar... Y no decía Mel que no. Yo le estoy contestando. Mire, en este momento pensar en elecciones es absurdo. Oigan bien. En este momento. ¿Cómo voy a pensar yo en participar en un proceso donde todo está montado para favorecer fraudes electorales, para imponer el presidente, y viene Estados Unidos y dice, mire, este es el que ganó, y viene la señora Fulton y dice, yo vengo a avalar estas actas? Es ridículo, Raúl. No es el momento para hablar de un próximo periodo electoral. Este es el momento para definir quién ganó las elecciones el 26 de noviembre. No me contestó. Se fue por la tangente, como siempre. Es que ese ¿va a buscarse presidente, sí o no? Es inoportuno en este momento hablar de eso. Yo soy un político. Póngame última hora ahí. Yo soy un político de 37 años. Y yo periodista. Última hora. Última hora. El expresidente Zelaya es un político de 37 años y un periodista de 30 años. Mi experiencia periodística me dice que en este momento el expresidente Zelaya dice que no se puede hablar de elecciones, pero no me está diciendo que no va a buscar la reelección más adelante si ve que hay condiciones. ¿Qué tal se arregla con los gringos? ¿Qué tal se arregla con el presidente Hernández? El presidente no me está diciendo que no va a aspirar a ser presidente otra vez. Yo lo veo muy bien, bien de esa columna, viene de viajar, lo veo hasta más flaco, lo veo, era la chumpa que le compró Zoe, pero Héctor le regaló una que mejor no digo, pero usted... Tal vez me traen alguna de Miami. Óigame, usted ya se divorció de Narrala, Narrala traicionó la causa, eso es lo que estoy interpretando. Narrala traicionó la causa, según lo que está diciendo el expresidente Zelaya, porque junto al ex candidato y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, fueron a pedirle a Garafuli que les consiguiera dialogar con el gobierno. Permítame aclarar ese extremo, porque hay veces que dicen que el que calla otorga. Primero, yo me pude inscribir en este momento para participar contra Juan Orlando y le estaba ganando 3 veces las encuestas. O sea, le ganaba sobradamente las encuestas. Y no me inscribí precisamente para no legitimar un proceso ilegal, porque la forma en que él aprobó la reelección yo no estoy de acuerdo. La reelección es un derecho que tienen los pueblos, no es el ciudadano. ¿Y para qué fueron elecciones? Ya habían que iban a perder. No, si ganamos las elecciones, las ganamos, precisamente es el debate que hay. Entonces, eso lo aclaro específicamente. Si hubiera querido participar, participo, y quién me hubiera dicho que no, pues. Segundo, este no es un momento para hablar de futuras elecciones. Es ridículo, absurdo, pensar que alguien quiere participar en unas elecciones cuando sabe que el sistema está corroído totalmente, corrupto totalmente. Es absurdo. Tercero, lo que usted dice de Salvador. Yo creo que sería anormal, Salvador, o que yo pensara que es anormal que no quisiera que le entregaran la presidencia de la República. Yo creo que en el objetivo estamos los dos de acuerdo. Esa no es, en ese punto, una traición, en el objetivo. Él, en lo que ha cambiado y nos ha hecho a un lado prácticamente, es en el procedimiento de llegar a ese objetivo. Y además que yo considero que ese procedimiento es falso, que lo están engañando otra vez, o se está dejando engañar. Eso es lo que yo considero.
Dígame, la constituyente, la salida. Bueno, hablemos un poco de ese tema que es importante. Para mí en este momento la salida es que se forme un mediador internacional que se organice, que lo acepten las dos partes, tanto Juan Orlando como la Alianza, que ese mediador internacional tenga carácter vinculante. Ayer ya lo dijo Eval también, porque Eval se ha convertido en el vocero de Juan Orlando. Dijo Eval que nadie le va a imponer a los poderes del Estado, o sea, no quieren un poder vinculante realmente. Solo lo que ellos acuerden, dice. Bueno, la salida entonces es que el mediador diga, investigue, se le den facultades, se le dé presupuesto, se le dé todo lo necesario para que el mediador, o sean 2 o 3, lo que sea, diga quién ganó las elecciones el 26 de noviembre. Y nosotros nos sometemos a ese veredicto, para eso pedimos que sea vinculante, pero que venga a investigar eso. Si no viene a investigar eso, ¿para qué el diálogo? La opinión de la MASI. Solo un momentito antes de contestarle. Nosotros le dimos el beneficio de la duda a la MASI, porque ese es un brazo de los Estados Unidos aquí adentro. O sea, como no hay justicia en Honduras, como no hay justicia, entonces ahora le han entregado la justicia a los Estados Unidos. Como aquí no hay economistas y no hay empresarios, entonces le entregan la economía a las transnacionales norteamericanas y el Fondo Monetario ordena privatizaciones y eso es lo que están haciendo. Como aquí no hay personas capaces para, en materia de seguridad, entonces le entregan la seguridad al Comando Sur de los Estados Unidos. Estoy tratando de contestarle su pregunta sobre este proceso. ¿Cuál es la solución? Si hay soluciones. ¿Sabe cuál es la solución de Honduras? Una democracia. Honduras necesita separación de poderes. ¿Cómo es posible que el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo sean un solo poder? Cambiaron las leyes, hay un Consejo de Seguridad y Defensa, dice, donde el presidente tiene como subalterno ahí al presidente de la Corte y tiene como subalterno al fiscal y subalterno al presidente del Congreso. Eso solo lo vi en los países comunistas, ese Consejo de Seguridad y Defensa que tiene Juan Orlando. Leyes como las de Fusina, que anda un militar, que es el que manda, con un fiscal, que es el que debería de ser independiente, que es el acusador, con un juez. Óigame, es el plan Colombia, ¿va? Así funciona Colombia. Que hacen todo lo que quieren, que lo meten a la cárcel, que le quitan las propiedades como le quitaron a los Rosenthal, todo sin juicio, sin derecho a la defensa. Esa es la dictadura que está montado aquí. Y estos empresarios que son débiles, no todos, pero con honrosas excepciones, cobardes, que tienen colas de aquí al canal de Panamá que les pisen, entonces no pueden protestar, les han llenado de impuestos. Los empresarios están aquí fregados, altos intereses, altos costos de los impuestos, altos costos de la energía, todo lo contrario de lo que yo hice. Les han devaluado la moneda. Entonces los empresarios están reprimidos y el pueblo es la víctima, porque el empresario pasa gran parte de sus problemas al consumidor. Entonces, no me diga que aquí no hay problemas. Hay problemas. ¿Y cuál es la solución? Que haya democracia. Democracia es donde el pueblo es el que decide. ¿Cómo un presidente o cómo un Congreso va a hipotecar el país? Va a vender los recursos naturales. Va a hacer tratados militares, tratados comerciales, hipotecando la nación. No, eso es el pueblo. Tienen que consultarle al pueblo. Perdón. Tiene que haber un proceso de democracia participativa. Claro que hay soluciones. Hay que empoderar al pueblo. ¿Cuál es el miedo? A la protesta pública. El pueblo tiene derecho a protestar. El que comete el crimen es el que nos tira bombas lacrimógenas. Es el que nos reprime y es el que nos mata. Entonces, sí hay soluciones, Raúl, pero las soluciones pasan en hacer cambios en Honduras, que es lo que se opone la élite, y que hoy esa élite que gobierna este país militarmente está utilizando a Salvador Narrala y a Luis Zelaya. Doña Xiomara, ¿dónde está? Ya días no se le ve. Xiomara, para
gracias a Dios, mi hijo menor acaba de tener con su esposa, lógicamente con Anaí Vargas, un bebé que tiene apenas 40 días. Entonces Xiomara, una abuela abnegada, Xiomara es una mujer competente en cada área, como líder política, como empresaria, como una mujer con carácter. Ella está con su hijo atendiendo al recién nacido. Nosotros somos una familia, antes éramos clase media, ahora somos clase media baja, pues. Hasta la casa me la tiene embargada el dictador. Entonces, su papá tenía recursos. Nosotros tenemos tierra, yo tengo tierras. Sí, pero usted había gastado en política. Sí, no, yo en política, por eso yo dije que a mí me podían acusar de empobrecimiento ilícito. Lo contrario... Pero lo acusan de enriquecimiento ilícito. Por cierto, le voy a preguntar... ¿Pero de qué enriquecimiento? Todo lo que tengo, lo que he tenido lo he perdido en política. Es cierto que tiene grandes negocios en República Dominicana. Sí, la Picho el otro día me habló, porque la Picho ya termina en abril y ahorita viene a incorporarse a la política. Ya me dijo que se viene a incorporar. Bienvenida la Picho, ojalá que asuma gran parte de los procesos de juventud. Es una joven, pues. Me habla la Picho y me dice, papi, ya terminé, ya voy para allá. Ya del todo, ahorita se viene en abril. Entonces le digo, bueno, hija, vendé todo lo que tenés allá, que dice Juan Orlando, que vos tenés apartamentos, que tenés unos condominios, que tenés unos grandes resorts, hotels, y que tenés varias, vendelas, y después que vendas todas esas cuestiones, hija, lo que dice Juan Orlando, entonces tú te regresas. Ay, papi, me dice, mira, si este par de muebles que tengo aquí, ya me fijé que están todos picados. Voy a ver a quién se los regalo o qué hago con ellos, porque eso es lo que tiene la pobre Picho. Ya terminó su carrera, ya se estudió comunicaciones y tiene una maestría en postproducción de televisión. De repente viene a trabajar aquí con los Rosenthal, pues no sé si Mauricio le va a dar campo. Entonces sí creo que usted me habla de la Pichu. Mire, mi familia... ¿Qué piensa cuando le hacen esas acusaciones de enriquecimiento ilícito? No, qué ridículo, esas son acusaciones como las que me han hecho siempre. Yo soy el hombre más investigado del planeta Tierra. Yo no creo que el imperio ni todas las investigaciones... A mí me lo dijo, ¿sabe quién? Hugo Loren. Cuando estaba preso yo en la Embajada de Brasil, que estuve 4 meses ahí torturado por los militares, torturado por el Estado, que me ponían perros a oler la comida y a lamber la comida y tenía que comerme esa comida lambida por los perros, por el hambre. ¿Y qué iba a hacer? Ahí 4 meses estuve, después me expulsaron para Dominicana, que estuve casi 2 años. Regresé y ahí me decía Hugo Loren a mí. Y regresé a hacer una lucha política a favor del pueblo. Y eso hasta que me muera. Me decía Hugo Loren, mire, presidente, usted es la persona más investigada por nosotros y por todo el mundo. Usted siéntase tranquilo, usted, su familia y sus principales colaboradores. Ustedes no tienen problemas. Porque él estaba tratando de mediar en el problema. Hugo Loren, el embajador Hugo Loren de los Estados Unidos. Estados Unidos, por abajo, apoyó el golpe, pero Hugo Loren sí estaba diplomáticamente opuesto al golpe de Estado. Presidente, nos vamos. Gracias. No, gracias. Un minuto para despedirse de la gente. Bueno, compañeros, nosotros vamos a convocar al Partido Libre ahorita después de Semana Santa a las asambleas en todo el país, a las asambleas a denunciar ese falso proceso en que nos quieren meter para negarnos el triunfo que obtuvimos el 26 de noviembre con Salvador Narral. Nosotros vamos a defender ese triunfo, vamos a defender ese proceso que fue un proceso limpio, que a pesar de que había montado un fraude, lo superaron ustedes, el pueblo lo superó, y es el pueblo donde reside el poder y es donde residen las grandes decisiones de una nación, y es en ustedes en quien yo confío, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es que seguiremos en la lucha, seguiremos en las calles, seguiremos en los foros, seguiremos en las protestas, seguiremos en todos los espacios, hasta que este país cambie, hasta que este país exista la refundación nacional, para que venga justicia para los pobres y para que nosotros podamos, los hondureños, vivir en paz, que es lo que no nos permite este sistema que hoy nos oprime.
Esta mañana el expresidente del país, don José Manuel Zelaya Rosales, ha estado en la entrevista de Canal 11. Siga con nosotros. Feliz semana. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Esto fue la entrevista con Raúl Valladares.